Nosotros llamamos a la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras. Esto significa de que tiene unos síntomas bastante diversos, bastante diferentes. Hay algunos pacientes que tienen problemas para caminar, otros pacientes que comienzan con adormecimientos, otros con problemas visuales, otros con parestesias o con entumecimiento de los miembros superiores e inferiores. Entonces, no hay un síntoma único que nos diga este paciente tiene esclerosis. Y muchas veces el patrón de cómo se presentan los síntomas es de que aparecen unos días, luego se van, el paciente se siente bien y vuelven a aparecer después de unos meses. Entonces, esta mezcla de síntomas no tan específicos, más el patrón de síntomas que van y vienen, más la necesidad de ciertas pruebas como la resonancia magnética para saber si el diagnóstico es correcto, hace que el retraso puede ser bastante grande. Afortunadamente, cada vez más los médicos estamos más capacitados para detectar o para diagnosticar de forma temprana la enfermedad, pero es importante saber de que muchas veces los pacientes acuden de forma tardía, y pese a que hay muchas veces de que los síntomas no son, como los síntomas no son continuos, sino van por, por oleadas, por decirlo así, eh, eh, las personas no acuden de forma temprana, pero pese a que los síntomas van y vienen, entre episodios, la inflamación del cerebro sigue, permanece, va avanzando y va dejando las secuelas que afortunadamente, como te comenté, se pueden frenar si es que se diagnostica y trata la enfermedad de forma temprana. Que pese a que es una enfermedad no tan frecuente en Ecuador, sí tiene un impacto muy grande a nivel individual, familiar y social. Y esto es porque los pacientes con esclerosis, cuando no se tratan de forma oportuna, van a desarrollar una discapacidad, que significa van a necesitar posteriormente usar un bastón, un andador, una silla de ruedas o incluso quedar postrados. Mientras más temprano es mejor, porque mientras más avance la enfermedad, es menos probabilidad que podamos frenar la progresión, pero siempre hay algo que podemos hacer para que la persona no se siga debilitando. Entonces, eh, nosotros medimos la esclerosis múltiple por una escala que se llama la escala de discapacidad, y entonces va del 0 al 10, y por ejemplo el número 7 implica que el paciente ya necesita usar silla de ruedas. No queremos llegar a ese punto, entonces en cualquiera de estos puntos, incluso por más tarde que sea, siempre hay algo que podemos hacer, pero mientras más temprano lleguemos, más probabilidades tenemos de evitar de que los pacientes usen ayuda mecánica, es decir, bastones, silla de ruedas, que queden postrados o que incluso desarrollen otras complicaciones de la esclerosis, como por ejemplo eh, problemas de memoria y concentración, problemas urinarios, diferentes complicaciones que sean como consecuencia de esta enfermedad. En promedio, se habla de que más o menos desde el diagnóstico hasta que se llega a una discapacidad suelen ser 10 a 15 años, porque hasta ahora no se ha determinado una sola causa de la esclerosis múltiple. Hay diferentes hipótesis, pero hasta el momento lo que se sabe es que es una enfermedad multifactorial, es decir, que hay diferentes factores que hacen de que una persona desarrolle esclerosis múltiple. No es hereditaria y no es congénita, es decir, no porque yo tenga esclerosis, mi hijo lo va a tener. Si hay una cierta carga familiar, mi hijo podría tener más riesgo de hacer esclerosis múltiple, pero no es que lo vaya a tener sí o sí. Y hay otros factores más allá de la carga familiar, como es, por ejemplo, la baja exposición al sol, vivir cerca de los polos, de los polos terráqueos, donde hay poca cantidad de sol. También están involucrados ciertos virus que se sospecha que pueden estar relacionados con el origen de la esclerosis múltiple. Entonces hay diferentes factores que pueden hacer de que uno haga o no haga esclerosis múltiple. Fumar, por ejemplo, también aumenta nuestra probabilidad de tener la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Todos estos factores se juntan para hacer de que nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, que nos ataca, que nos defiende, perdón, de los virus, de las bacterias, ellos tienen que reconocer a estos virus y estas bacterias como seres extraños para atacarlos.
y lamentablemente se confunden, por decirlo de alguna forma, y en vez de atacar a, a compuestos extraños, nos atacan a nosotros mismos también. Hay dos tipos de tratamiento que se tienen que complementar, tienen que ir de la mano. No es uno o el otro, los dos tienen que ir de la mano, y es el tratamiento farmacológico, es decir, con fármacos que frenen la progresión de la discapacidad, es decir, que enlentezcan la enfermedad. Ninguno de los tratamientos puede curar la esclerosis múltiple, pero sí puede hacer de que esta inflamación y este avance de la discapacidad sea muchísimo más lento. Y esto se complementa con el tratamiento no farmacológico, que es tanto los temas de actividad física, los temas de nutrición, de psicología, todo este abordaje que va a ayudar a que el paciente no solamente controle síntomas, sino que también los prevenga, porque en la esclerosis múltiple se pueden presentar síntomas de casi cualquier parte del cuerpo. Entonces muchos pacientes van a necesitar ayuda de fisioterapia, del psicólogo, del urólogo, del nutricionista, y si todos van de la mano, van a ayudar a que no solamente los síntomas se controlen, sino que también no aparezcan a futuro. Y dentro de nuestro país, en el cuadro nacional de medicamentos básicos, ya hay 3 opciones disponibles de diferentes niveles de eficacia para que los pacientes puedan ser tratados por los neurólogos de acuerdo al perfil que ellos requieran. Pero que afortunadamente hay forma de controlar la enfermedad, y lo principal es que no dejen de ir al centro de salud, que no dejen de ir a las consultas, que se complete todo el estudio, porque muchos pacientes, cuando los están estudiando para el diagnóstico, que a veces puede tomar unas semanas para completar todos los exámenes requeridos, cuando ya se sienten bien, dejan de completar el estudio, o incluso recibiendo tratamiento, como se sienten bien, dejan el tratamiento. Entonces es fundamental saber que esta enfermedad muchos meses es silente, y especialmente si uno está en tratamiento, la enfermedad suele ser silente porque está controlada, y que no hay que dejar el tratamiento, no hay que dejar de ir a las consultas, ni para completar el estudio, ni para dejar el tratamiento. Entonces, sí, la esperanza de vida actualmente es la misma que para personas sin esclerosis múltiple. Lo que sí se podría ver afectado es la calidad de vida, es decir, cómo está mi funcionalidad con respecto a personas sin la enfermedad, pero afortunadamente los fármacos disponibles también nos mejoran la calidad de vida, y a esto se suma todo el tratamiento no farmacológico de ir al nutricionista, ir al psicólogo, al fisioterapeuta y a las otras especialidades que nos deriva nuestro médico neurólogo, para que la funcionalidad se mantenga.